Pido que busquéis en vuestras Biblias Apocalipsis, capítulo 2, versículos, vamos a estar hoy en el mensaje a la iglesia en Pérgamo, versículos del 12 al 18. Del 12 al 17, perdón. Esperamos a que salgan. Lo leo en la Biblia de las Américas. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Pues, Señor, ahora nos ponemos una vez más en tus manos para que hables directamente a nuestros corazones con tu palabra, para que tú sigas obrando en nuestras vidas y para que, Señor, podamos entender qué es lo que nos quieres decir aquí. Te pedimos también por nuestros niños, por sus profesores, para que tú también los uses, para que ellos puedan crecer aferrados a tu palabra, te puedan amar por encima de todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dejad que ponga el reloj. Hemos cantado un domingo más cosas muy fuertes, ¿verdad? Yo no sé si te has dado cuenta, pero le has dicho al Señor, si lo has cantado, aunque me cueste la vida, aunque sangren las heridas, yo te seguiré, yo te seguiré. ¿Es realmente nuestro compromiso con el Señor tan fuerte? Podríamos decir estas mismas palabras sin cantarlas, sin el acompañamiento musical. Podríamos firmar en un papel ante notario: aunque me cueste la vida, aunque sangren las heridas, yo seguiré a Jesús hasta la muerte. Los mensajes a las 7 iglesias, de alguna manera, nos ayudan a chequearnos, nos ayudan a mirar, a contemplar nuestra vida espiritual y a realmente evaluar nuestro compromiso con el Señor. Y el mensaje que vamos a ver de esta mañana es otro mensaje que nos ayuda a pensar y a meditar sobre esta cuestión. Seguimos adelante a través de estos mensajes del libro de Apocalipsis y vamos a este tercer mensaje que leemos a partir del versículo 12 y vemos que va dirigido a la iglesia en Pérgamo, la cual podríamos definir como una iglesia valiente y cobarde. Luego veremos qué quiere decir esto. Y el mensaje a la iglesia de Pérgamo es un mensaje que nos anima a guardar la fe hasta las últimas consecuencias, pero también nos recuerda la responsabilidad que tenemos sobre la vida espiritual de los miembros de nuestra iglesia. Como decíamos, el versículo 12 nos indica que este mensaje va de forma específica para la iglesia de Pérgamo en ese momento, pero también nos indica que Jesús, otra vez, es el que está enviando este mensaje. Allí leemos que dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Bueno, hoy en día no sé si alguien usa espadas por aquí, no es lo que solemos llevar, ¿verdad? En el coche, ni tenemos ya en casa.
Pero en aquella época os podéis imaginar que la espada pues, podía ser un símbolo de guerra, un símbolo de lucha, podía representar lo que era la batalla. Pero no solo eso, sino que también la espada, el símbolo de la espada, representaba de alguna manera la autoridad gubernamental, el poder que tenía el gobierno, en este caso, para regir sobre su pueblo. Y de forma más específica podríamos hablar del derecho que tenía, en este caso, algún gobernador romano, no en todas las ciudades, pero algunas ciudades sí que tenían el gobernador, donde ese podía decidir pues, quién vivía, quién moría. Podían aplicar la pena capital. Jesús se muestra en este versículo recordando a la Iglesia que Él mismo, que Jesús mismo es quien tiene toda la autoridad. Jesús es de quien depende la vida de esta Iglesia en Pérgamo, de nadie más. Ahora vamos a ver cómo esta Iglesia, ya hemos dicho, estaban viviendo en un entorno muy difícil, muy hostil, pero el primer pensamiento que Jesús les quiere transmitir es: yo estoy en control, yo tengo autoridad, todo depende de mí. Y vamos a pasar al primer punto, y donde vemos que estamos como Iglesia, como individuos, estamos llamados a dar testimonio de Jesús hasta las últimas consecuencias. Leemos otra vez el versículo 13. Jesús le dice a la Iglesia en Pérgamo: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El versículo 13 empieza y acaba con unas palabras muy llamativas, ¿verdad? Dice: donde mora, yo sé dónde vives, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Bueno, llevamos semanas diciendo que las iglesias en Apocalipsis pues vivían en situaciones muy difíciles, en un entorno muy hostil, con mucha presión social, mucha presión familiar, mucha presión de parte del gobierno, y que un seguidor de Jesucristo en esa época era alguien que era susceptible pues, de perderlo todo: su reputación social, su sustento económico, incluso su integridad física. Y como vemos en el Nuevo Testamento, esto era así más o menos para la mayoría de las iglesias. En el caso de la iglesia de Pérgamo, esta presión social, religiosa y gubernamental seguramente era mayor que en otros sitios. Era mucho más fuerte. No está del todo claro por qué Jesús se refiere a Pérgamo con esta forma de llamarla, ¿no? Donde mora o donde está el trono de Satanás. Y hay varias posibilidades. Podría ser porque era un lugar donde el culto a los dioses paganos estaba muy extendido. Algunos comentan pues, que había como una estatua de Zeus enorme. Yo leía, creo que unos 13 metros. No sé si alguien ha calculado cuánta altura tenemos aquí. Nadie lo sabe, ¿no? Yo soy muy malo en aproximaciones, pero os podéis imaginar que 13 metros pues es una altura tremenda, ¿verdad? Una estatua de 13 metros de Zeus pues ya indicaba de alguna manera la devoción que esta ciudad podía sentir por los dioses paganos. También se rendía culto al dios Asclepio, el dios de la salud, el dios de las sanidades. ¿Y sabéis cómo se representaba ese dios? ¿A alguien le suena? ¿Qué veis en las ambulancias? Una serpiente, ¿verdad? Bueno, el dios Asclepio, el símbolo era una serpiente. No me expliquéis por qué, no he estudiado tan profundamente, pero os podéis imaginar pues que claro, si ahí quizá tenían serpientes o lo que sea, los creyentes hacían esta asociación de Satanás como la serpiente antigua y todo, pues ya decían: ahí está el trono de Satanás. Bueno, había muchos factores. Es posible que el que más encaje con esta referencia al trono de Satanás es que Pérgamo, en la parte asiática del Imperio Romano, era como la ciudad que tenía más prominencia a la hora de rendir culto al emperador romano. Digamos que las ciudades, pues claro, ¿qué hacían? Pues le hacían la pelota ¿a quién? Al César, ¿no? Entonces, si una ciudad conseguía unos privilegios especiales para honrar al César,
pues obviamente podéis comprender que eso a la larga le traía ciertos beneficios, ¿verdad? Pues Pérgamo, en la parte oriental, ¿verdad? En la parte oriental, era la ciudad como donde este culto al emperador era más importante, era más prominente. Así que os podéis imaginar que para una ciudad con ese honor, ¿no?, de honrar al emperador romano y de rendirle culto, al final lo que estaban haciendo es adorarle, os podéis imaginar que un grupo de cristianos en esa ciudad era una molestia, ¿verdad? Porque imaginaos un cristiano que no se postra ante el César si le viene a visitar, que no le rinde ofrendas, que no le adora. Pues claro, para mí como ciudad eso es peligroso, porque si aparece por aquí el César y le deshonro, pues yo quedo mal, ¿no? Os podéis imaginar que entonces los cristianos de la iglesia de Pérgamo vivían en situación de extremo peligro. Sea cual sea, no sabemos bien, no os digo que ese sea el motivo, pero sea cual sea el motivo por el cual Jesús se refiere a Pérgamo como el trono de Satanás, lo que tenemos que entender es que la presencia del enemigo, la presencia de Satanás, era más que evidente en esa ciudad y que los creyentes corrían un serio peligro viviendo allí. Y sin embargo, a pesar de esta situación, lo que apreciamos en el mensaje de Jesús es la valentía de esta iglesia. Pérgamo era una iglesia valiente de puertas afuera. Pérgamo era una iglesia valiente a la hora de dar testimonio de su fe. A pesar de vivir en un lugar tan hostil y peligroso para la fe, lo que leemos en el mensaje de Jesús es que esta iglesia guardó fielmente el nombre del Señor y no negó su fe. ¿Hasta qué punto lo hizo? Lo que leemos a continuación, hasta las últimas consecuencias, hasta el punto que, en este caso, uno de sus miembros, llamado Antipas, llegó a morir por mantenerse fiel al Señor. Recordáis lo de la espada, ¿verdad? El gobernador tenía potestad para decir pues, quién vivía, quién moría, y lo más probable es que en este caso de Antipas, el veredicto del gobernador fue que él tenía que morir por seguir a Jesús. Y Jesús se refiere en este caso a Antipas como ¿qué? Como el testigo fiel, ¿verdad? Alguien que reconoce a Jesús como su Señor hasta el punto, en este caso, de entregar su propia vida. Ahora, la palabra testigo en el original nos suena. Yo sé que Manuel a veces decía que sabemos más griego del que pensamos, ¿verdad? Y cuando pensamos en la palabra testigo, ¿sabéis de dónde viene esta palabra? Seguro que alguien lo sabe. Mártir, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra mártir. Bueno, yo no sé de griego, así que no os la sé decir bien, pero de donde nosotros hemos heredado la palabra mártir, de ahí viene la palabra testigo. Claro, hoy nosotros cuando hablamos de mártir, ¿de qué hablamos? De alguien que sufre, ¿verdad? De alguien que lo está pasando mal y normalmente de forma injusta. Tenemos muchos mártires en nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos a Vinicius, por ejemplo, que le pitan en los campos de España. Tenemos al Barça, que le roban una y otra vez los árbitros y no puede ganar la Liga. Tenemos a Pedro Sánchez, que está fatal como presidente, o a Puigdemont también, otro mártir, ¿verdad? Tenemos nuestra sociedad llena de mártires, llena de gente que sufre de forma injusta. Lo interesante es entender que esta palabra, mártir, originalmente no tenía esta connotación negativa, no tenía esta connotación de sufrimiento, sino que simplemente se refería a alguien que testificaba, que daba testimonio de un hecho que conocía personalmente. En Hechos 1, por ejemplo, cuando están buscando un sustituto para Judas, Pedro dice que sea uno sea constituido testigo, martira, con nosotros de su resurrección. Está simplemente diciendo alguien que ha sido testigo, que ha visto la resurrección de Jesús. Fue solo con el paso de los años que la palabra mártir tomó esta connotación que hoy nosotros tenemos de sufrimiento. En este caso, a causa de que durante siglos los cristianos, sobre todo los cristianos, fueron sufriendo por ser testigos de Jesús.
por ser testimonios, por dar testimonio de su fe. Y no os voy a explicar historias, pero sabéis que nuestros hermanos de hace siglos pues eran entregados, pues algunos a ser devorados por animales, otros fueron crucificados, otros fueron quemados en hogueras, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos lo hicieron manteniéndose fieles hasta la muerte, siguiendo dando testimonio de Jesús. De ahí viene entonces la palabra mártir. Lo importante de esta cuestión y de esta palabra es ver que la Iglesia y que los creyentes estamos llamados, tenemos un llamado principal a ser testigos fieles de Jesús por todo el mundo. Otra vez tenemos el texto en Hechos capítulo 1, en este caso el versículo 8. Jesús, ¿qué les dice a sus discípulos? Me seréis mártires, testigos en toda Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, la iglesia en Pérgamo, en este caso, estaba cumpliendo con su llamado de ser valiente y de ser fiel en el testimonio de Jesús, aún en las circunstancias más adversas. Y ahora nos toca pensar en nosotros y preguntarnos, ¿podemos decir nosotros lo mismo de nuestra iglesia? Está claro que estamos viviendo en una situación mucho más, muy diferente, ¿verdad?, a la de la iglesia en Pérgamo. Y lo lógico sería pensar que, ya que las circunstancias en las que vivimos son mucho más agradables y fáciles, lo lógico sería pensar, sí, nuestra iglesia está siendo un testigo fiel de Jesús aquí en Vilanova y en todo el mundo, ¿verdad? Pero, ¿realmente podemos decir esto? ¿Realmente podemos llamarnos testigos fieles de Jesús? Bueno, damos gracias a Dios porque aquí en la iglesia tenemos un buen equipo de evangelismo, en este caso Eva está al frente, y que a lo largo del año vamos tratando de pensar pues diferentes actividades para poder llegar a la gente de Vilanova. Pero tenemos que reconocer que a la hora de apoyar estas actividades, a la hora de estar presentes, un gran número de hermanos no colabora, no apoya. Obviamente hay las personas que realmente no pueden venir, pero es posible que algunos no estemos participando, quizá porque nos da vergüenza, quizá porque no estamos de acuerdo del todo exactamente de lo que se hace. Quizá no participamos porque no sentimos celo evangelizador, no sentimos amor por los que se pierden, no sentimos el deseo de que Dios sea glorificado aquí en Vilanova. Podrían ser estas cosas. Durante estos 2 últimos años pues hemos salido a la Rambla varias veces con una mesa para regalar Biblias, regalar folletos, para hablar con la gente y estar disponibles. Hemos también hecho alguna excursión al campo para poder invitar a alguien que conozcamos, que no conoce al Señor, y pasar un tiempo así más distendido. Hemos tenido aquí comidas de iglesia, hemos hecho muchas cosas realmente estos 2 años. Tenemos que preguntarnos, como iglesia, ¿hemos apoyado lo suficiente estas actividades? ¿Hemos nosotros personalmente invitado a alguien? ¿Hemos nosotros estado orando para que estas actividades sean fructíferas? Por supuesto, no estoy diciendo que lo que aquí hacemos es perfecto, ni es la panacea, ni nada, pero es lo que estamos haciendo. Y mi pregunta es, ¿estás colaborando de una forma permanente, de una forma recurrente con los esfuerzos evangelísticos de esta iglesia? Si el Señor Jesús viniera, ¿podría decir que estamos siendo testigos fieles? Bueno, yo no sé si nos diría que sí o que no, pero probablemente nos diría que quizá nos podemos esforzar mucho más. Tenemos una iglesia que estamos diciendo una y otra vez, nos faltan jóvenes, nos faltan jóvenes. Bueno, gracias a Dios por los que tenemos, pero ¿sabéis dónde hay jóvenes? A, no sé, 50, 100 metros. Tenemos la universidad aquí, la UPC. ¿Cuándo se nos ha ocurrido caminar 100 metros para ir a buscar a alguno de estos jóvenes? 70 porque si no recuerdo mal, no lo recuerdo, lo he leído, pero la universidad está aquí antes que la iglesia, me parece, o por ahí, ¿no?
o empezó en otro sitio y luego se trasladó, algo así, ¿vale? Pero hace años que están aquí. Hemos ido, alguna vez se nos ha ocurrido ir a predicar el Evangelio allí. Y podríamos hablar de otras cosas, residencias de ancianos, asociaciones de vecinos. Tenemos a nuestro alrededor un montón de lugares donde podemos ser testigos de Jesús. ¿Lo estamos haciendo? ¿Nos estamos esforzando lo suficiente? Aquí quizá ya ni nos toca ser valientes, como la iglesia de Pérgamo. Simplemente nos toca desperezarnos, nos toca dar el primer paso, nos toca simplemente picar a la puerta. Gracias a Dios sabemos que no hay nadie esperándonos con una espada para matarnos, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechamos la libertad que tenemos? De la misma forma, tenemos que pensar a nivel personal. ¿Cómo estamos llevando lo de compartir el Evangelio con nuestro entorno? ¿Saben en tu trabajo que eres seguidor de Jesús? ¿Saben en tu instituto que eres seguidor de Jesús? ¿Saben tus vecinos que amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Entienden tus familiares que para ti seguir a Jesús es lo más importante de tu vida? En el caso de Antipas hemos dicho que él llegó hasta el punto de morir por ser testigo fiel de Jesús. Difícilmente nos tocará a nosotros llegar a esos extremos, pero valdría la pena preguntarse cuán valientes estamos siendo cada uno de nosotros a la hora de compartir el mensaje del Evangelio. Te animo a que te tomes en serio la tarea que Jesús nos ha encomendado a todos los creyentes de ser testigos suyos, de ser discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Ese es el plan de Dios. Así que te animo a que invites a café a tus vecinos y les puedas conocer mejor, que le preguntes a tus amigos, a tus familiares que no conocen a Dios si puedes orar por alguna cosa. Aunque ellos no crean en Dios, oye, yo sí que creo, puedo pedirle algo a Dios para que te ayude de alguna forma. Disponte a identificarte como seguidor de Jesús, aunque tengas que pasar vergüenza, aunque des la nota, aunque se rían de ti o te marginen, aunque sangren las heridas, aunque nos cueste la vida, ¿verdad? Estamos llamados a dar testimonio de Jesús hasta las últimas consecuencias. Por otro lado, recuerda también que al Señor le importas y que Él entiende mejor que nadie tus circunstancias. ¿Os habéis fijado cómo sigue la carta a Pérgamo? Todas empiezan más o menos diciendo yo conozco tus obras, yo conozco lo que has hecho, etcétera, etcétera. Pero aquí le dice, al menos en la Reina Valera creo que lo pone otra vez, yo conozco, pero es probable que la lectura más correcta sea la que dice yo sé dónde vives. Yo sé dónde vives, y luego le dice dónde está el trono de Satanás. Ahora, sé dónde vives, hoy en día nos suena ¿a qué? Amenaza, ¿verdad? Si alguien te dice, sé dónde vives, es porque está enfadado contigo y te está amenazando de sé dónde vives, puedo ir a buscarte y puedo hacerte daño. Pero aquí, cuando leemos sé dónde vives, sé dónde estás, el Señor lo que está haciendo es darle a entender a la iglesia de que entiende que está en una situación difícil, que entiende que están en un entorno muy hostil, que sabe que están sufriendo por seguir a Jesús. Jesús sabe todo lo que están pasando. Por tanto, si tú te encuentras realmente en una situación hostil donde seguir a Jesús es realmente difícil, ten en cuenta que Dios te entiende, que Jesús lo sabe. Y ten en cuenta no solo eso, sino que Jesús está contigo. Porque ¿qué le dijo a los discípulos cuando les dijo, id por todo el mundo, haced discípulos, ¿vale? Y después al final le dice, y yo estaré con vosotros hasta el final de los días, ¿verdad? Jesús está donde tú estás. Jesús está en tu sufrimiento, Jesús está en tu situación hostil. Y no penséis que Jesús simplemente nos envía y nos dice, ya te apañarás. Jesús está con nosotros allí donde estamos sufriendo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser testigos fieles de Jesús hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste.
Hemos visto entonces esta primera parte, donde vemos que tenemos que ser testigos de Jesús y donde Pérgamo era un ejemplo de valentía, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo esta carta, vemos que hay algo en lo que esta iglesia no era tan valiente. En el segundo punto vemos que estamos llamados a velar por la integridad de otros creyentes. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Muy bien, tenemos que la iglesia de Pérgamo es muy valiente de puertas para afuera, pero de puertas para adentro es cobarde. Vamos a ver. A la hora de dar testimonio de Jesús hacia afuera, muy bien, pero a la hora de confrontar el pecado entre sus miembros, es cobarde. Dice aquí que Jesús le está diciendo: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Sabéis quién es Balaam? Todos lo conocemos por quién. Por la burra, ¿verdad? La burra de Balaam es más famosa que Balaam casi. Pero bueno, Balaam era un profeta, digamos, podríamos decir, extranjero, de otra nación, que en un punto fue contratado por un rey extranjero para maldecir a Dios. Para maldecir al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Que Dios no le dejó maldecir al pueblo de Dios y lo acabó bendiciendo, el rey extranjero se enfada. Bueno, es una historia, la verdad, es un poco rara. Y cuando la leo digo, ¡ay, qué bonito esto, qué bonito! Y luego no entiendo, ¿verdad?, del todo lo que pasa con Balaam. Pero lo que sí que nos dice la Escritura más tarde es que Balaam fue cómplice o fue originario de la idea de cómo destruir o cómo estorbar al pueblo de Dios. Y en este caso, Balaam lo que fue es el que aconsejó al rey o aconsejó al pueblo moabita a que, digamos, que enviaran a las mujeres para que se juntaran con los hombres de Israel y de esta forma empezar a apartarlos de Dios, empezar a debilitarlos. Y eso fue lo que pasó. Cuando los hombres de Israel se juntaron con las mujeres moabitas, empezaron a adorar a otros dioses y empezaron a perder el camino, como ya lo habían perdido otras veces. Entonces, Balaam se usa en el Nuevo Testamento muchas veces como este prototipo de falso maestro o como un mal ejemplo, ¿vale? Pues aquí se nos menciona a Balaam y se nos especifica, de alguna manera, qué es lo que estaba pasando con estas personas que mantenían la doctrina de Balaam. Dice aquí que ponía tropiezo, seguimos adelante, dice que les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Probablemente aquí, cuando hablamos de comer sacrificado a los ídolos, seguramente no se estaba refiriendo a algo a nivel particular, porque uno iba al mercado y se encontraba la carne que se encontraba, sino más bien que se refería probablemente a actos públicos donde se hacían ofrendas a dioses paganos y entonces algunos, que se llamaban cristianos, participaban luego del banquete de después, ¿vale? Entonces eso seguramente era comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando hablamos de actos de inmoralidad, probablemente también estamos hablando de actos de inmoralidad sexual. Y lo que pensaban estos que mantenían esta doctrina es que ellos podían hacer estas cosas y que eso no les afectaba para nada en su vida espiritual, que podían, digamos, ser lo que hemos dicho otras veces, ¿no?, tener la doble nacionalidad, ser hijos de la luz, ¿no?, ser parte de la luz, pero también como tomar algunos placeres de las tinieblas, ¿no? Y esta gente pensaba que quizá la forma más sabia de sobrevivir en un entorno tan hostil era asimilarse con la cultura. Que no vean que somos diferentes, que vean que somos como ellos, que no somos raros, que hacemos lo mismo que ellos, ¿verdad? Esto es lo que pensaban seguramente los que mantenían esta doctrina. Y es importante ver que se está refiriendo no a personas que caen puntualmente en un pecado, porque si fuera eso, entonces estaríamos todos siendo de ese estilo, ¿verdad? Sino que se refiere a personas que lo hacían
de forma recurrente, o sea, que se mantenían en esa doctrina, que su estilo de vida era ese, era decir que eran seguidores de Jesús, pero a la vez vivir de forma inmoral. El versículo 15 sigue diciendo: así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Esto ya lo mencionamos en la iglesia de Éfeso. No sabemos exactamente cuáles eran estas doctrinas de los nicolaitas, y si el Señor no lo ha puesto en la Biblia, probablemente no nos importa mucho. Lo importante es ver que de alguna manera también se estaban aferrando a algún tipo de herejía, alguna falsa enseñanza que se apartaba de lo que Dios había enseñado en su palabra. La iglesia de Pérgamo estaba tolerando que entre ellos hubieran personas que vivían de forma inmoral o que se sujetaban o se sometían a doctrinas que no eran o que no venían de la palabra de Dios. La iglesia de Pérgamo en este sentido era permisiva. Dice el Señor Jesús, los tienes ahí. No es que están cerca, no es que, digamos, están por la zona. Dice, los tienes ahí. Y ellos mantienen. O sea, tenemos que entender que eran miembros de la iglesia, eran personas que formaban parte de la comunidad. Ahora, podríamos pensar, ¿por qué Jesús les recrimina esto a la iglesia de Pérgamo? ¿Tan importante era hacer algo al respecto? ¿No podrían responderle la iglesia de Pérgamo, ay, que estamos siendo muy compasivos, es que estamos siendo muy pacientes? Hoy en día se dice, estamos siendo muy pastorales, estamos teniendo paciencia con estas personas porque somos buenos y queremos cuidarlos. Quizá podrían haberle respondido así a Jesús. El versículo 16 nos ayuda a entender por qué no podían responder así. Dice Jesús, por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué tenía que actuar la iglesia de Pérgamo con estas personas? Pues porque eran personas que estaban en peligro. Fijaos que Jesús dice que Él vendrá a la iglesia y ¿contra quién peleará? Dice contra ellos. No está diciendo voy a venir a pelear contra toda la iglesia. De alguna manera Jesús está diciendo estos que se mantienen esas doctrinas son los que están en peligro o en más peligro. Dice yo iré a pelear contra ellos con esta espada aguda de dos filos. ¿Os podéis imaginar que Jesús te diga que va a venir a pelear contra ti? Pues no es lo más esperanzador ni agradable. El texto también, no lo hemos dicho, pero al principio habla de esta espada aguda de dos filos. O sea, no es una espada cualquiera, es una espada peligrosa, una espada potente, una espada que hace mucho daño. Y aquí está diciendo, vendré a pelear contra ellos con la espada de mi boca. O sea que estos hermanos de esta iglesia que vivían como querían, que creían un poco lo que querían, estaban en peligro de ser disciplinados por Dios o incluso de ser destruidos por Dios, por Jesús. Así que si la iglesia de Pérgamo quería ser amorosa con estos hermanos, ¿qué tenían que hacer? Avisarles, ¿verdad?, de que estaban en peligro, avisarles de que tenían que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué les pide Jesús? ¿Qué le pide Jesús a la iglesia en Pérgamo? Fijaos que les dice, arrepiéntete. Aquí casi lo dice todo, arrepiéntete. ¿Qué implicaba arrepentirse? Pues si hasta ahora la iglesia en Pérgamo había estado manteniendo a esa gente en su núcleo o en su iglesia, esto solo podía querer decir dos cosas. Confronta el pecado. Pérgamo tiene que confrontar el pecado de estas personas y estas personas o dejan el pecado o dejan la iglesia, ¿verdad? No pueden seguir ahí. Lo que recrimina a Jesús es que estas personas están ahí, las tienes ahí, le está diciendo a Pérgamo. Arrepentirse significa entonces que confrontas el pecado y estas personas dejan el pecado o dejan la iglesia.
pero algo tenía que pasar. Los miembros de la iglesia de Pérgamo eran responsables de la vida espiritual de los otros miembros. Los miembros de una iglesia son responsables de alguna manera de los otros miembros de la iglesia. Pérgamo, hemos dicho que estaba siendo muy valiente a la hora de testificar de Jesús hacia afuera, pero a la hora de confrontar el pecado entre sus propios miembros estaba siendo muy cobarde. Ahora, estamos tocando un tema que quizá es un poco sensible, ¿verdad? La disciplina en la iglesia, ya vemos que nunca ha sido un tema así muy agradable que tratar, ya era impopular seguramente en el primer siglo, pues os podéis imaginar que hoy en día todavía es más impopular hablar de disciplina en la iglesia. En general, en nuestra sociedad, hablar de disciplina, a no ser que estés hablando de gimnasio, de ponerte fuerte o de hacer una dieta súper estricta, la palabra disciplina no está de moda, ¿verdad? La palabra disciplina es para gente antigua, gente que huele a rancio, ¿verdad? Gente que, esto es de otra época, esto hoy en día a los niños no tienes que disciplinarlos, les tienes que dejar que hagan lo que quieran, que cumplan sus sueños, no les frustres, ¿verdad? El entorno en el que vivimos, disciplina es casi un pecado mortal si es que se creyera en el pecado. Pues en la iglesia es lo mismo. Bueno, no sé si decir en la mayoría, ¿vale? Pero en muchas iglesias la palabra disciplina trae urticaria. O sea, es algo que no queremos tratar. No. Que el Señor se encargue de ellos. La frase típica, bueno, al final el Señor pone a cada uno en su lugar. Esto es la excusa que muchas iglesias ponen para no, ejercer la disciplina. Pero lo que vemos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo es que los hermanos de una iglesia tienen responsabilidad sobre la vida espiritual de otros hermanos y que la falta de disciplina en una iglesia es realmente una falta de amor. La falta de disciplina en la iglesia es una señal de que no estamos dispuestos a complicarnos la vida para mejorártela a ti. No estamos dispuestos a confrontar tu pecado porque es incómodo, porque no quiero perder tiempo con eso, porque no tengo esperanza de que cambies. El escapar de la disciplina en las iglesias es algo que demuestra una profunda falta de amor por los hermanos. De forma que podemos decir que una iglesia que no disciplina es una iglesia que no ama realmente a sus miembros. Una iglesia que no disciplina es una iglesia que ama más su comodidad, ama más su imagen de falsa bondad que la propia gloria de Dios. Entonces toca preguntarnos, ¿somos nosotros una iglesia que realmente ama a sus miembros? ¿Somos nosotros una iglesia que realmente quiere ver que los demás mejoren, que los demás se acerquen aún más al Señor? ¿Estamos dispuestos a ser valientes no solo de puertas para afuera, dando testimonio al mundo de Jesús, sino valientes también de puertas para adentro a la hora de confrontar el pecado de los hermanos? ¿Estamos dispuestos a decirle al hermano que tiene un novio o una novia creyente, mira, eso no es lo que el Señor quiere para tu vida? ¿Estamos dispuestos a llamar al arrepentimiento a los hermanos que quizá consideran que venir aquí al culto, a juntarse con otros creyentes es algo opcional para la vida de un creyente, ¿no? Que venir 4 veces al año pues ya me convalida para ser miembro? ¿Estamos dispuestos a llamar al arrepentimiento a esta clase de pensamiento? ¿Estamos dispuestos a confrontar quizá al que constantemente está murmurando de otros hermanos? Confrontar al que quizá vive instalado en la queja, que todo le parece mal, que vive sin gozo. ¿Estamos dispuestos a confrontar al que vive en pareja, sin estar casado? ¿O confrontar al que pues cada vez que habla destila orgullo y soberbia? ¿Estamos dispuestos como iglesia a amarnos de verdad los unos a los otros, tanto como para confrontar
para confrontarnos mutuamente. Tenemos que entender la gravedad del pecado y no podemos minimizar una realidad tan maligna y tan peligrosa como el pecado. Romanos nos dice, la paga del pecado es muerte. El pecado te separa de Dios eternamente. El pecado y Dios son incompatibles. En el cielo no hay pecado. Entonces, si pasas toda la vida escogiendo el pecado, si pasas toda la vida con el pecado como tu estilo de vida, ¿cómo puedes tener esperanza de que vas a ir al cielo? El que escoge vivir una vida de pecado, por mucho que se empeñe en pensar que es seguidor de Jesús, porque se bautizó hace no sé cuántos años, porque ha venido toda la vida, etcétera, etcétera, lo único que está haciendo es seguir avanzando paradas hacia el infierno. Y déjame decirte que si quieres seguir a Jesús, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que renunciar a ellos. Tienes que pedirle perdón al Señor por lo que has hecho y tienes que tratar de vivir una vida nueva. Por supuesto, esto no lo vas a conseguir tú solo. Damos gracias a Dios porque Él es, a través de su Espíritu, el que nos hace nuevas criaturas, el que nos ayuda a luchar contra nuestro pecado. Pero sin duda, si quieres seguir a Jesús, tienes que hacer un esfuerzo constante y diario para luchar contra el pecado. La pregunta otra vez toca. ¿Estamos dispuestos a ser una iglesia que realmente ama a sus hermanos? Si queremos ser una iglesia que ama a sus hermanos, pues tenemos trabajo, porque desgraciadamente tenemos personas que son miembros de nuestra iglesia, pero que están viviendo de espaldas a Dios. Y si no cambian, ¿qué va a pasar? Lo mismo, se van a encontrar un día con Jesús. Les tenemos que advertir del peligro en el que están. Les tenemos que decir que no pueden seguir de esta manera. Si les amamos de verdad, tenemos que advertirles del peligro que corren. Ahora, ¿dónde está la clave de todo esto? ¿Cómo lo hacemos, verdad? Porque sería fácil, mira, he observado tal, hacer una lista de pecados de mis hermanos, colgarla allí en el corcho de delante y pensar que ya hemos cumplido, ¿verdad? Podríamos acabar el culto, sacar el revólver, tú, adúltero, tú, orgulloso, tú, mezquino, no sé qué. Podríamos vivir así y decir, ya está, Señor, ya he confrontado el pecado. ¿Pero es eso lo que el Señor nos enseña? No. El Señor Jesús fue el que nos enseñó cómo tenemos que hacerlo. Y vale la pena decir que el que más ha enseñado sobre esto es Jesús. Porque algunos venden la imagen de Jesús como así muy bueno, ¿verdad? Que no le dice nada malo a nadie. Y vale la pena preguntarse si esa gente ha leído el Nuevo Testamento. Porque tú lees los Evangelios y te das cuenta de que Jesús es quien confronta de una forma más directa el pecado. Y en Mateo 18, justo después de la parábola de la oveja perdida, fíjate qué casualidad. Jesús está enseñando de que tenemos que dejar a las 99, ir a buscar a la oveja perdida. Justo después de eso Jesús dice lo siguiente, Mateo 18 del 15 al 17. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Fijaos que Jesús no dice, si ves que tu hermano peca, ves a los ancianos, díselo y que ellos se encarguen. Jesús no dice, si ves que tu hermano peca, escríbelo en Facebook. Si ves que tu hermano peca, explícaselo a todo el mundo a ver si se entera. ¿Qué dice Jesús? Si ves que tu hermano peca, ve. En este caso, tú eres el que deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. Ve y repréndelo a solas. O sea, el primer paso en la disciplina, el primer paso a la hora de confrontar el pecado es el paso casi secreto. Nadie más se tiene que enterar. Si yo veo algo que creo que es pecado, con todo el amor del mundo, con toda la paz y tranquilidad le voy a ir, hermano,
creo, y no hace falta ni siquiera empezar confrontando. Pues se puede preguntar, hermano, ¿tú qué crees sobre esto? ¿Qué crees que el Señor dice en su palabra sobre esta cosa? Pero el primer paso es a solas. Si te ignoras, si no hace caso, si has estado orando por él, le has demostrado amor, te has mostrado disponible para ayudar y no hace caso, ves a buscar a otros 2 o 3 testigos. En este caso, pues si son los líderes de la iglesia, quizás es más fácil, es mejor, pero bueno, ves a buscar 2 o 3 testigos. Si no hace caso, toda la iglesia se involucra en el proceso. Y no se trata de un proceso de señalar y ya está, sino que es toda la iglesia la que te está advirtiendo del peligro. Está diciendo, cuidado por donde vas, no puedes seguir así, te estás apartando de Dios. O lo peor, quizá nunca has conocido al Señor. La disciplina en la iglesia no es algo que tienen que hacer los líderes solo, no es algo que tienen que hacer el pastor, los ancianos, etc. Es algo que todos estamos llamados a hacer. Por supuesto, también hay que entender qué significa disciplina. Significa, por ejemplo, como hacen los testigos de Jehová, alguien más o menos, quizás siguen este proceso, cuando ya han dicho que no se arrepienten, ¿qué hacen? Nadie les puede hablar. Marginados, totalmente apartados, no pueden comunicarse con ellos, aunque sean tus familiares, aunque sean tus hijos, aunque sean tus padres. ¿Es esto lo que Jesús enseñó? No. Nuestra actitud es la de, dice aquí, trátalo como gentil y recaudador de impuestos. ¿Qué hacía Jesús con los gentiles y con los recaudadores de impuestos? Los iba a buscar, les trataba con paciencia, con amor, los amaba, ¿verdad? Pues de la misma manera que nosotros pongamos en disciplina a alguien como iglesia, no significa ya no quiero saber nada de ti, sino al revés. Todavía me preocupo más de ti, te voy a buscar, voy a estar orando por ti, te voy a preguntar más, porque quizá no eres creyente, quizá no has conocido al Señor. Así que la disciplina en la iglesia es una cosa que tenemos que hacer de forma conjunta. Y también, lo tengo que decir, pero no tenemos que enfadarnos si la iglesia disciplina a alguien a quien queremos mucho. Quizá a mis hijos, quizá a mis padres, quizá a mi mejor amigo. A veces sí, que disciplinan a los otros bien, pero a los de mi familia ni los toques, ¿eh? No, o sea, si realmente amamos a esas personas, los que más las queremos tenemos que ser los primeros que estemos dispuestos a llegar hasta esos extremos. Obviamente todo no es automático, no es un proceso frío, una reunión y una votación, eso no es así. Es un proceso donde mostramos amor, escuchamos, dialogamos, pero si no hay cambio tenemos que advertir. Vas por mal camino, y como dijo Jesús a la iglesia de Pérgamo, si no hay arrepentimiento, vendré y lucharé contra ellos. Si amamos a nuestros hermanos, tenemos que estar dispuestos a hacer el difícil proceso de la disciplina. Como iglesia, entonces, estamos llamados a ser valientes en el testimonio de Jesús, hacia afuera de nuestras puertas, pero también estamos llamados a ser valientes a la hora de confrontar el pecado de nuestros hermanos. Acabamos con una nota de esperanza, como acaban todos estos mensajes. Versículo 17, dice el Señor Jesús: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la parte del sermón que más me ha hecho sudar, porque aquí hay muchos detalles, ¿verdad? Habla del maná escondido, de la piedrecita blanca, de este nombre nuevo que nadie conoce. Y son detalles que, si os soy honesto, realmente no están claros qué quiere decir. Los comentaristas y expertos no se ponen de acuerdo en qué significa una cosa, qué significa la otra. Así que no os puedo decir con total seguridad lo que cada uno de estos detalles es. Podemos hacer algunas aproximaciones, podemos pensar. Por ejemplo, la cuestión del maná escondido. Dice que Jesús dará de este maná escondido. ¿Sabéis lo que era el maná, verdad?
El maná es ese alimento que Dios envió al pueblo que estaba en el desierto, entre que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. Y era una forma física, pero también era un símbolo de cómo Dios estaba sosteniendo a su pueblo, de cómo le estaba ayudando en medio del desierto. Corría la leyenda, seguramente, en círculos judíos, que el maná cesó cuando llegan a la tierra prometida, ya no hay más maná, pero parece que se habían guardado un poquito y que lo habían metido en el arca del pacto y que ahí se preservaba como de forma milagrosa, porque sabéis que el maná caducaba al día, menos el 7º día que duraba 2, ¿vale? Pero parece ser que había ese maná escondido, ese maná guardado, y aunque el arca del pacto acabó desapareciendo y todo lo que había en ella, parece ser que algunos judíos tenían esa esperanza de que como algún día recibirían ese maná escondido, ese maná especial, ¿no? Por otro lado, tenemos la cuestión de la piedra blanca y también aquí hay aún más posibilidades, aún más interpretaciones. Algunos dicen que esta piedra blanca lo que hacía es recordar a las piedras blancas que se usaban en los juicios. Entonces, si a alguien le daban una piedra blanca, significaba que era inocente, ¿vale? Entonces, una piedra blanca era símbolo, de que has pasado el juicio y has salido libre, ya no hay condena. Vemos la conexión, quizá, ¿verdad?, con lo que hace Jesús. Otra opción de esta piedra blanca es que la daban a ciertas personas que participaban en competiciones deportivas y era como, al final, entre los premios que le daban esta piedra blanca, que luego era como una entrada al banquete que se celebraba después, ¿vale? Entonces, esta piedra blanca podía recordar también como este acceso al banquete, a la fiesta, este acceso al disfrute después de la carrera. El nombre nuevo ya es que ni me meto allí, porque aún es más difícil saber si se refiere a un nombre que es sobre Dios, si se refiere a un nombre que Dios nos da a nosotros mismos y que solo nosotros conocemos. Aquí lo que dice es que nadie conoce este nombre, así que yo no lo conozco, así que no os puedo decir nada más. Pero vemos todos estos detalles. Y no los vamos a descubrir hoy, no vamos a saber cuál es su significado real y seguro, pero sí que podemos apreciar que estas son promesas que Dios, ahí sí que lo entendieron, ¿eh? Que nosotros no lo entendamos no significa que los receptores originales no lo entendieran. Y ellos sí que entendieron a qué se estaba refiriendo Jesús. Lo que sí que vemos es que Jesús lo que está haciendo es infundir aliento y esperanza a su iglesia. A una iglesia que, como hemos dicho, que estaba sufriendo mucho, que estaba llegando incluso a morir por dar testimonio de Jesús, lo que Jesús quiere es animarla para que siga adelante, que no desfallezcan, que no decaigan. Y les da estas promesas, el maná escondido. Quizá el maná nos puede recordar ese sustento de Dios, cómo Él, en medio del desierto, sustenta a su pueblo y le ayuda a llegar hasta la tierra prometida. Claro, esto, si nos ponemos técnicos, está diciendo al que venciere, o sea, al que llegue, le daré el maná escondido. Así que quizá no podemos aplicarlo directamente a la vida cristiana. Podéis ver que hay muchas dificultades a la hora de interpretar estas recompensas. Lo que sí que vemos claramente en estos versículos y en los otros mensajes es que Dios está prometiendo una comunión especial con el creyente. Dios está recordando y Dios está animando a sus seguidores a perseverar, porque cuando lleguen al final de la carrera disfrutarán de Dios de una forma especial. Yo cuando pienso en este nombre nuevo que nadie conoce, es como que Dios me conoce de una forma única y especial, que mi relación con Dios es especial con Él. Y no tiene sentido, ¿verdad?, todas estas promesas que nos hace Dios. Porque ¿quién somos nosotros? Leíamos al principio del culto, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién somos nosotros para que el Señor Jesús nos haga estas promesas? No somos nadie, somos pecadores. Somos gente que merece el infierno. Somos gente que merecería que Jesús nos atacara con su espada, que Jesús nos destruyera eternamente con su espada. Y sin embargo, lo que tenemos aquí son promesas de Jesús respecto al futuro, respecto al final de la carrera.
Así que tenemos que animarnos en estas promesas, aunque no entendamos bien qué significan. Tenemos que tomar esperanza en ellas y tenemos que recordar que nos depara, después de perseverar, un futuro glorioso con nuestro Señor. Y por supuesto, tenemos que recordar también por qué tenemos derecho a estas promesas. Porque ya hemos dicho que no lo merecemos, somos pecadores que merecen el infierno. Si tenemos derecho a recibir estas promesas, si podemos tener la esperanza que las disfrutaremos algún día, es porque Jesús fue el que sufrió la espada. Jesús es el que sufrió nuestro castigo. Jesús es el que se presentó ante el Padre y fue sacrificado por nuestros pecados. Dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesús fue el que cayó en manos del Dios vivo. Entonces es por su horror, por tomar nuestro pecado y ser sacrificado en nuestro lugar, que nosotros hoy podemos con confianza leer estas promesas y pensar, algún día las recibiremos. Así que, hermanos, sigamos corriendo la carrera, sigamos adelante, perseverando ¿en qué? Perseverando en dar testimonio de Jesús al mundo de forma valiente hasta las últimas consecuencias, pero también seamos valientes de puertas para adentro, confrontando el pecado de los hermanos, pero también no nos olvidemos, sobre todo, ¿de qué? De confrontar el pecado en nuestra propia vida. Que quiere quitarle la paja del ojo ajeno tiene que primero quitarse la viga del propio ojo. Vamos a orar, vamos a responder al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a hacer estas cosas, a ser valientes en el testimonio. Vamos a pedirle también que nos ayude a poder confrontar el pecado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pediría que 2 o 3 personas puedan orar respondiendo al Señor.